Oh Señor, ya la noche llegó y la tierra en tinieblas está. La maldad de la humanidad, tu pueblo parece flaquear por las pruebas que padecemos sin fin. Hoy clamamos de rodillas ante ti. Muéstranos tu gloria, que solo así venceremos por ti. Muéstranos tu gloria, que sin tu luz perecemos aquí. Y buscando tu rostro, con tu Espíritu Santo, suplicamos en humilde oración, muéstranos tu gloria. Mi Señor, su gloria mostró,
Bueno, muy buenos días mis hermanos, un cordial saludo. Hoy día 10 de octubre del año 2022 es para este servidor muy grato poder compartir con ustedes en este día, según la agenda que tenemos de estos 50 días. Hoy es el día número 38 y estamos prácticamente el día de hoy cerrando el capítulo 22, la lectura del capítulo 22 del libro del pastor J.N. Lauboro. Vamos entonces a los que podamos inclinar de rodilla para tener una palabra de oración e iniciar con este estudio. Oramos, cariñoso y buen Dios, gracias eterno Rey y Padre por la vida, por la oportunidad de permitirnos usar este medio para conectarnos en esta mañana. Queremos, Señor, ser esos siervos fieles y prudentes que no alargan ni retardan tu venida, Señor, sino que como entendidos en los tiempos, conocemos, Señor, el momento solemne en el cual estamos viviendo nosotros en este mundo. Queremos, Señor, prepararnos individualmente, preparar, Señor, ayudar en la preparación de nuestras familias y asimismo, Señor, con las personas que nos levantemos. En Mateo 24 hay una sentencia de tantas en las cuales usted menciona que este evangelio sería predicado por testimonio de todas las naciones y entonces vendría el fin. Queremos, Señor, ser participantes de ello. Perdónenos, Señor, porque realmente fallamos. Y rogamos, señores, que su Espíritu Santo nos constriñe debidamente a su tiempo para que podamos corregir, Señor. Y cuando nuestro nombre llegue a pasar lista, podamos ser hallados y pesados en balanza correctamente y no falto, Señor. Gracias damos. Rogamos, Señor, que usted sancione con un visto bueno esta reunión, nos dirija y nos acompañe. Lo agradecemos y rogamos en Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar. Vamos a compartir pantalla. Me dicen por favor si ya están viendo. Sí, señor. Ok, correcto. Listo, mis hermanos. Entonces, como ustedes pueden ver, es el capítulo 22, la organización del libro El Gran Movimiento Adventista. Ayer tuvieron un día, participé en la mañana, en la primera parte, no logré estar completamente en la segunda parte, pero fue un día muy nutrido y pues tal como lo mencionaba mi hermana, nuestra hermana Yusi, el tema de la organización es un tema muy candente, es un tema que hay que saberlo entender, comprender y poderlo explicar de una manera de vida. Y pues ayer quedaron muchas cosas puestas sobre la mesa y cada uno habrá tomado lo correcto y que sea para edificación y fortalecimiento espiritual. El tema del capítulo 22 termina cerrando. Hay un punto que fue muy importante para ellos en cuanto al crecimiento. Comienzan a presentarse entonces que hay propiedades, ¿no? Hay una parte, digamos que frente a lo que se conoce como una empresa, ¿no? Las empresas crecen y en la medida que van creciendo, pues aumentan sus propiedades. La iglesia hoy en día es muy grande. La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia que tiene una organización muy buena. De hecho, Dios es un Dios de orden y
como un Dios de orden, es muy bueno que también ante el mundo, pues la iglesia esté organizada. ¿Por qué? Porque hay que dar un mantenimiento a las propiedades. Hoy podemos decir que la iglesia tiene, fuera de lo que se conoce, o sea, como los templos, también hay colegios, también hay sanatorios, también hay hospitales, y son muchísimos, no son uno ni dos, sino son muchos, y organizarse para poder administrar y mantener esas propiedades. Eso fue lo que hicieron y es lo que hoy conocemos. Ahora, también dentro de esta organización, resalto de la lectura del libro, la función de un don verdadero. Dice o escribe el pastor Leopold. No es esta la influencia especial de una manifestación de los dones del Espíritu de Dios. Pablo dijo que fueron puestos en la iglesia, abre comillas, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a que todos lleguemos. Si ustedes tienen sus sagradas escrituras, vayamos un momento a Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios capítulo 4, versículo 12 hasta el 15, nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, versos 12 al 15. Todo el capítulo 4 está hablando de la unidad en el cuerpo de Cristo, pero en la palabra de Dios, si uno mira un poquito antes, en el verso 11, dice el apóstol Pablo, y él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas y a unos pastores y maestros. Aquí está hablando, como lo mencionábamos ahora en la lectura, de los dones, ¿cierto? El don es algo que yo puedo utilizar para servir a un tercero, hacia afuera. ¿Sí? Es lo que el Espíritu Santo me brinda, o yo debo explorar, ¿cierto? Esos dones, a veces uno lo debe comprender, sí, como esa obra que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros, pero el ser humano, la persona, tiene que colocar de su parte para poder permitir que el Espíritu Santo le muestre si eso no es. Ejemplo, eh, he tocado yo alguna vez una puerta, golpeado en frío, o sea, es lo que se conoce como una entrevista en frío. Yo no conozco a la persona, quiero entregar un libro, una literatura, si es posible orar con estas personas, ¿cierto? De pronto cuando se hacen campañas en lugares donde la obra no está abierta, eh, me da temor ir a golpear, o no lo he hecho y debo permitirle, debo lanzarme a experimentar para poder saber si tengo ese don. O la otra, cuando me dicen cante, he permitido que el Señor opere en mi voz para que yo me dé cuenta si tengo ese don de cantar. Mm, no sé, mis hermanos, esos dones eh, son los que uno debe permitir al Señor explorar. Ejemplo, también me han invitado a mí a dirigir la escuela sabática y le he permitido, me he aventurado, me he lanzado a, a dirigirla. Si en algún momento alguna anciano, alguna persona dentro de la iglesia se acerca y me dice, porque a veces simplemente quiero ser, o queremos que explore al Espíritu Santo, que nos capacite. El apóstol Pablo nos dice que
El Espíritu Santo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de... Veamos en el libro de Efesios cómo el Señor ha abierto, cómo el Señor ha abierto la oportunidad para que podamos participar y usar de los dones. De ahí la lectura bíblica que estábamos compartiendo en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 12. Unos dio apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Miren lo importante en el verso 13. La invitación es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sea en todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. Este verso 14, creo, mis hermanos, debemos estar muy atentos de vientos de doctrinas que podemos escuchar y ver en todo lado. Y esto es una estrategia que Satanás utiliza para engañar, ¿no? Y los hombres se prestan como herramientas de Satanás. Asimismo, nosotros como hombres debemos prestarnos para ser herramientas del Dios Altísimo para desenmascarar ese engaño, ¿cierto? A estas personas que emplean con astucia las artimañas del error. Y antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo. Muy bien, mis hermanos, cuán apropiado que después que los creyentes con oración y con humildad buscan la luz, el Espíritu hable y diga, este es el camino, vuestras conclusiones son correctas, y luego edifique la iglesia un poco más, como en este caso, al indicarles el carácter práctico del tema y algunos de los buenos resultados que provendrán de estas decisiones. Para muchos de nosotros como adventistas, aquí en el caso de un hermano llamado David, una familia que en el caso de él es adventista de tercera generación, quizás hay personas que somos nuevas y apenas estamos conociendo. Miren que la iglesia del séptimo día, la iglesia adventista del séptimo día se organiza a través de 4 niveles. O bueno, hay algo también muy importante en la lectura del libro que nosotros estábamos leyendo. Habla sobre, en el momento de la organización de un nombre denominacional, ¿cierto? En las reuniones que se realizaron, se consideró el tema de un nombre por el cual se pudiera llamar a nuestro pueblo. Y esto otra vez suscitó una diversidad de opiniones, algunos proponiendo un nombre y otros otro. Se propuso entonces el nombre de Iglesia de Dios, pero fue objetado por cuanto no indicaba ninguna de las características distintivas de nuestra fe, mientras el nombre Adventistas del séptimo día no solo presentaba nuestra fe en la pronta venida de Cristo, sino también mostraría que somos observadores del día de reposo en el séptimo día. Tan unánime estuvo la asamblea en favor de este último nombre que cuando se puso a votar solo un hombre, votó en contra y muy pronto después retiró su objeción. Se aprobó el nombre. En el testimonio número 6 leemos, abre comillas, no podría elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como un pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día presenta los verdaderos rasgos de nuestra fe y convencerá a la mente inquisidora, como una saeta del carcaj del Señor. Herirá a los transgresores de la ley de Dios e inducirá el arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. El efecto del testimonio fue afirmar para siempre este tema
en las mentes de los creyentes. Habla de las funciones del don verdadero, que ya lo acabamos de leer, de la organización de la iglesia, que prácticamente en un discurso que fue pronunciado por el pastor White ante la sesión de la Asociación General de Battle Creek en abril de 1861 y publicado en la Review and Herald del 11 de junio de 1861, él introdujo la idea de una organización más completa para nuestras iglesias. Se organiza entonces la Asociación del Estado de Michigan en el día 6 de octubre de 1861, con la elección de un presidente, un secretario y una junta directiva de 3. Por voto de la asociación se recomendó que las iglesias entraran en la organización, adoptando el siguiente como un pacto de la iglesia. Dice el siguiente pacto: nosotros, los que abajo firmamos por este medio, nos asociamos como una iglesia tomando el nombre de Adventistas del Séptimo Día, prometiendo guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Muy importante esta última partecita, porque la encontramos nosotros como un mensaje distintivo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, prácticamente finalizando el mensaje del tercer ángel, prometiendo guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Se dan entonces credenciales a los ministros, credenciales a los delegados, se toca el tema del salario de los ministros, ¿cierto? Esta asociación se adoptó el plan de pagarles a los ministros cierta suma de dinero cada semana por los servicios prestados, y por su parte se requirió de los ministros que informaran el tiempo dedicado a las labores de la asociación con sus recibos y gastos, y la asociación que recibía este informe habría de saldar tales cuentas apropiadamente. Los delegados presentan credenciales por primera vez, se habla de las constituciones de asociación estatal y general. El objetivo de la organización me pareció muy importante. Dice, este objetivo para ser logrado con la organización era cuidar legalmente las propiedades del cuerpo y manejarlas de acuerdo con la ley, y que los trabajadores en la obra pudieran moverse en armonía, sin confusiones, porque sus movimientos eran con consejo y por lo tanto sin distracciones. Los mismos principios adoptados en nuestra organización hasta el año de 1864 fueron incorporados en la obra mientras se ampliaba y extendía a otros países y nacionalidades. Ahora, se habla también de la formación de organizaciones generales. Y miren, muy importante, ¿no? En ese entonces el pastor Logoru menciona, a medida que el mensaje avanzaba, se formaron las siguientes organizaciones generales, cuyos oficiales fueron elegidos en las sesiones regulares de la Asociación General. La Asociación General, Asociación de la Asociación General, un cuerpo legal de 21 miembros para mantener los títulos de las propiedades de las diversas instituciones en América del Norte y otros países. La Junta de Misiones Extranjeras, que sirve para supervisar y extender la obra de las misiones fuera de las asociaciones organizadas. La Sociedad Internacional de Folletos. Ojo a la Asociación de Libertad Religiosa, donde su campo principal era ayudar a los que fueran perseguidos por razón de su conciencia y para hacer circular publicaciones sobre los principios de la libertad religiosa. Prácticamente esto es a nivel macro, ¿cierto, mis hermanos? Esto lo podemos también lo podemos ver nosotros dentro de nuestra iglesia. En pantalla ustedes tienen la diapositiva donde prácticamente vemos 4 puntos, ¿cierto? El primer punto es la iglesia local, un cuerpo organizado conformado por miembros individuales, ¿cierto? Esa iglesia local, entiéndase, no las 4 paredes donde nos reunimos los sábados, sino cada una de las personas conformamos esa iglesia. Las 4 paredes debemos conocerlo con la palabra templo, ¿no? La iglesia, eclesia en griego, es el conjunto de personas, un cuerpo organizado conformado por los miembros individuales. De hecho, cuando inicia digamos que el parámetro que dentro de la iglesia se tiene es que para poder ser iglesia debe haber un grupo, ¿cierto? Porque conformado por mínimo de 35 personas para poder ser
movidos de grupo pequeño a iglesia, ¿cierto? Y es cuando se fundan las iglesias. Y cada iglesia, entonces, ejemplo aquí en el caso de donde yo me encuentro, en el municipio del Dorado, departamento del Meta, la iglesia del Dorado se encuentra ligada a un distrito. El distrito es el distrito de alcaldías. Hay un micrófono por ahí abierto, mis hermanos. Si pudieran estar por ahí atentos, ¿quién es? Creo que ya lo cerraron. Bueno, está abierto todavía, hermano Luis, si pudiera cerrarlo. Gracias, mis hermanos. El tema de esa iglesia local o el conjunto de esa iglesia, ¿cierto? Ayer hablaba o recuerdo algún testimonio de una hermana que mencionaba, a un pastor le tocaba un campo muy grande, ¿no? Quizás donde no podía alcanzar el tiempo de este pastor para poder estar con su familia, sino que era tanto el trabajo que prácticamente era visto quizás una vez al mes, pero ya hoy en día se ha logrado ampliar el número de pastores y por ende los distritos se han dividido, y donde antes solamente atendía un solo pastor, ya hoy en día pueden haber 2, 3 o quizás hasta más. El segundo, sigue por ahí abierto el micrófono, mis hermanos. El tercero, el segundo es la asociación o misión, que es en local, es un cuerpo organizado y conformado por las iglesias de un estado, provincia o territorio, ¿cierto? La unión es la conformación de las asociaciones, misiones de los campos dentro de un territorio más amplio, por ejemplo, la Unión Sur Brasileña, ahora lo vamos a ver, y comprende los estados de la región del sur de Brasil. Aquí, ejemplo, en Colombia se habla de la Unión del Norte y la Unión del Sur, ¿cierto? Ejemplo, Barbosa se encuentra en la Unión del Norte. Nosotros, aquí en el Dorado Meta, hacemos parte de la Unión del Sur. Y una parte más, más grande, una sombrilla más amplia, es la Asociación General, que es la unidad que incluye a toda la organización y está conformada por todas las divisiones de todo el mundo. Las divisiones son secciones de la Asociación General con responsabilidad administrativa atribuida para determinadas áreas geográficas. Vamos a colocar esta diapositiva, la siguiente, donde prácticamente aquí podemos ver en este pantallazo las divisiones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. Y dentro de nuestras cartillas, nosotros vemos que podemos ver en este trimestre o en el trimestre respectivo en qué división se están impactando para desarrollar. Recordemos que hay una ofrenda del 13º sábado que se recoge a nivel mundial para desarrollar diferentes proyectos que se ejecutan en las diferentes divisiones. Nosotros, como Colombia, miren que a pesar de que estamos en Suramérica, en la división interamericana, prácticamente lo que cubre Centroamérica, ¿ok? Hacia abajo, hacia Ecuador, Perú, Brasil, es la... Puedo con ustedes compartir voy a cambiar de pantalla, voy a copiar esta dirección, copiar, voy a detener aquí esta dirección. Control C. Control V. Y vamos a compartir pantalla nuevamente. Miren, hermanos, esta es la página web de la División Interamericana. La División Interamericana, DIA en cifras, fue instituida en 1922 y está conformada por los siguientes países, uniones, iglesias e instituciones: 42 países, 22,000 iglesias dentro del territorio y 24 uniones
en nuestros países. El tema de liderazgo, aquí está como el diagrama de mando de nuestra edición, el pastor Eli Henry, pastor Balvin Braham, vicepresidentes, asistentes administrativos. Miren la misión, ¿no? Toda empresa tiene una misión, tiene una visión, ¿cierto? Tiene valores. La visión, glorificar a Dios bajo la influencia del Espíritu Santo, guiar a cada converso a experimentar y convertirse en un discípulo al compartir el Evangelio eterno con todo el mundo. La visión, cada miembro del cuerpo de Cristo yendo preparado para el reino de Dios. Cada una de estas misiones y visiones en nuestras iglesias deben estar en un lugar visible. Y los valores, integridad, unidad, respeto, gloria a Dios, estilo de vida, excelencia y humildad, compasión, justicia y compromiso. Todos estos, les invito, ahí mis hermanos pueden copiar tomar una foto a esa dirección, interamericana.org/es División Interamericana, para que puedan visitar y conocer todas y cada una de estas, esta página web que es bastante rica. Aquí ya tengo el compartir pantalla, vuelvo a la presentación. Y quiero, mis hermanos, entonces, yo estoy totalmente convencido, el tiempo nos voló. Quiero preguntar, mis hermanos, ¿ustedes conocen a este señor? ¿Este hombre lo conocen? Ay, hermano. Bueno, si no lo Sí, conocen, es el señor él Ganundio. es el pastor de libertad religiosa a nivel mundial. Muy bien, hermano Armando. Es el pastor que nos lidera y nos representa a nosotros a nivel mundial en el Departamento de Asuntos Religiosos y Libertad Religiosa. Este es el director que fue elegido en julio de 2015 y hoy en día es en la conferencia de San Luis, es reelegido nuevamente como director de libertad religiosa. En este pantallazo ustedes yo coloqué ayer en Google, foto Vatican Media, Ganundio, y miren, nuestro director está visitando a quién. Ayer la hermana Yusi nos mencionaba, y a veces, y estoy totalmente que la iglesia adventista no es Babilonia, pero tristemente Babilonia se ha infiltrado en la iglesia adventista. Y si ustedes investigan, mírenle, síganle los pasos a esta persona, Gandiop, que es nuestro representante, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de él en estas visitas a Roma? Cada uno escudriñe y miren, saquen sus conclusiones. Ahí estamos en la unidad, en la diversidad, ¿cierto? Y cierra prácticamente el capítulo del Gran Movimiento Adventista. El capítulo 22 lo cierra con este título, Unidad en la Diversidad. Es una fuente de ánimo saber que estas diferentes organizaciones en diversos países y nacionalidades están todas unidas en la promoción de la gran causa de la verdad y la salvación de los hombres. No confiamos en la mera maquinaria formal de la organización, sino en Dios, el autor del orden. Con su bendición sobre la acción unida y armoniosa de sus obreros, podremos darnos cuenta de cuán buen y placentero es tener todas las cosas decentemente y con orden. Mis hermanos, que el Señor nos ayude en esta mañana a hacerlo, a tener una vida de esta forma.
haciéndolo todo de una manera decente y con orden. El Señor es un Dios de orden. El Señor ha levantado su iglesia en 1844. Estamos siguiendo los pasos de cómo fue conformada y cómo fue levantada la iglesia adventista. Pero recordemos, mis hermanos, que Satanás está ensañado con esta iglesia. Debemos orar nosotros por nuestros líderes, por nuestros pastores, por nuestros dirigentes, por todas las personas que están en un cargo de responsabilidad, por los ancianos de iglesia, por los diáconos, por las diaconisas, por todas y cada una de estas personas que tienen una responsabilidad, porque estas son declaradas objetivo militar de Satanás y contra ellas el diablo se ha ensañado. Y asimismo con todos y cada uno de nosotros que estamos preparándonos para dar un fuerte clamor, porque nuestro testimonio sea un testimonio correcto, porque nuestro testimonio, nuestra vida esté sin mácula, sin mancha. Pidámosle a Dios nos capacite para esa buena obra. Y en antaño recordemos cómo, miremos un poco en la historia, con esto voy aterrizando, en el deseado de todas las gentes, ustedes pueden mirar el capítulo 18 y el capítulo 21, ¿cierto? El deseado de todas las gentes, prácticamente el grueso de este libro se enfoca en los 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente en su ministerio, en esos 3 años y medio, miren en la página capítulo 21 de Betesda y el Sanedrín, en la página 178 en la parte electrónica, cito la siguiente. Estos adversarios de Cristo, ¿quiénes? Los sacerdotes y los fariseos. Estos adversarios de Cristo no tenían argumento con qué hacer frente a las verdades que presentaba a su conciencia. Lo único que podían citar eran sus costumbres y tradiciones, y éstas parecían débiles cuando se comparaban con los argumentos que Jesús había sacado de la palabra de Dios y del incesante ciclo de la naturaleza. Si los rabinos hubieran sentido algún deseo de recibir la luz, se habrían convencido de que Jesús decía la verdad, pero evadieron los puntos que él presentaba acerca del sábado y trataron de excitar iras contra él porque aseveraba ser igual a Dios. El furor de los gobernantes no conoció límites. Si no hubiesen temido al pueblo, los sacerdotes y rabinos habrían dado muerte a Jesús allí mismo, pero el sentimiento popular en su favor era fuerte, y muchos reconocían en Jesús al amigo que había sanado sus enfermedades y consolado sus pesares, y justificaban la curación del enfermo de Betesda. Así que por el momento los dirigentes se vieron obligados a refrenar su odio, mis hermanos. Asimismo, en antaño, la historia, lo que decía el pastor y lo que dice Dios a través de su palabra en el libro de Eclesiastés, el capítulo 1, el versículo 9, lo que fue es lo que será y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hacia dónde voy yo? Mis hermanos, la iglesia adventista en el tema de la apostasía omega, prácticamente en un tiempo no muy lejano, llegará a engrosar las filas del protestantismo apóstata. ¿Por qué, mis hermanos? Recordemos que se va a dar una ley dominical y aquellas personas que nos levantemos para guardar el día santo, el día sábado, el día verdadero, nuestros hermanos de iglesia, nuestros pastores, nuestros líderes se levantarán contra nosotros. Así como se levantaron contra Jesucristo, asimismo se levantarán contra aquel remanente que exaltará la verdad y el estandarte de la ley de Dios. Aquí está la fe de los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Tan completamente había anonadado Cristo a yo, que no hacía planes por sí mismo, aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad.
Y así también nuestro carácter debe ser edificado para morada de Dios en espíritu, y hemos de hacer todas las cosas de acuerdo con el modelo, a saber, aquel que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Eso es, mis hermanos, que el Señor nos ayude en esta mañana a tener un camino recto y andar, morar bajo la sombra del Omnipotente. Les invito, mis hermanos, que aquellas personas que podamos inclinarnos de rodillas, lo hagamos para tener una palabra de oración. Oramos, eterno y maravilloso y buen Rey y Padre, gracias damos, Señor, porque usted es un Dios de orden, porque usted nos llama a ser discípulos suyos. Pedimos, Señor, por todos y cada una de las personas que estamos aquí reunidas, para que usted nos capacite para toda buena obra. Ayúdenos, Señor, en esta mañana y en esta jornada a crucificar el yo, a andar en su luz, a poder entender y comprender su voluntad en nuestras vidas. Oramos asimismo también, Señor, muy en especial por nuestros pastores, nuestros líderes, Señor, que a nivel mundial y a nivel local están encargados de administrar, Señor, su palabra, que están encargados de administrar, Señor, sus propiedades. Padre amado, para que usted tenga una doble porción de su Santo Espíritu para ellos, Señor, y asimismo para nosotros, porque Satanás anda como un león rugiente, viendo a quién devorar, y nosotros que estamos conociendo y comprendiendo este tiempo, comprendiendo y entendiendo su palabra y su verdad, Satanás no desea y no quiere que nosotros la vivamos y no quiere tampoco que sea compartida. Permítanos, Señor, vaciarnos, mantener nuestra vasija limpia, preparada y dispuesta para recibir su Santo Espíritu y hacer la obra que es para este tiempo. Levántenos, Señor, con su bendición. Se lo agradecemos y rogamos en Cristo Jesús. Amén.